La sabiduría de los sabios. Erich Fromm. El amor a la vida. Conferencias radiofónicas compiladas por Hans-Jürgen Schüll. Traducción Eduardo Prieto García. Editorial Ediciones Paidós Nueva Biblioteca. Voy a leer de mis apuntes literarios ese hermoso tema del doctor Erich Fromm, psiquiatra estadounidense. Nació el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt, Alemania. Fue único hijo en una familia judía tradicional. Las historias del Antiguo Testamento lo conmovieron más que cualquier cosa. El hombre es mucho más destructivo y cruel que el animal. El animal no es sádico, no es hostil a la vida, pero la historia humana es un documento de la más inimaginable crueldad y la extraordinaria destructividad del hombre. La agresividad y la destructividad reside en todos nosotros y se manifiesta cuando uno no se ha desarrollado de una manera más adaptada y madura. La agresión, que es mayor en el hombre que en el animal, se fundamenta en el carácter humano, entendido el carácter como un sistema de relaciones del hombre con el mundo. El carácter es una peculiaridad caracteriológica que se observa a lo largo de toda su vida. La crueldad del hombre no es algo heredado, sino que se fundamenta en las condiciones de la existencia humana. Vivimos dos formas de existencia, una parte de nuestra vida despiertos y la otra parte durmiendo, y a menudo no estamos para nada conscientes. Cuanto más sabemos acerca de nosotros mismos y cuantas menos ilusiones nos hacemos sobre los demás, nuestra vida se vuelve más rica, más animada y más intensa. No soy un hombre moderno, sino premoderno, acentuado por mi estudio del Talmud y porque leí asiduamente la Biblia y oí muchas historias de mis antepasados. Mi bisabuelo era un gran talmudista, pero no era rabino, sino que tenía un pequeño negocio en Baviera y ganaba muy poco dinero. Se pasaba todo el día sentado en su negocio, estudiando el Talmud. Cuando entraba un cliente se ponía en guardia, un poco enojado, y decía: «No hay ningún otro negocio a donde ir». Ese era el mundo que constituía mi realidad. El mundo moderno me parecía extraño. Lo que me atrajo tanto del mundo moderno eran todos los elementos que remontan al mundo preburgués. Era el escritor Spinoza, era Carlos Marx, era Beethoven. Con ellos me sentía en terreno familiar. Ellos me permitían realizar la síntesis entre lo que consideraba vivo en la herencia del pasado y lo que amaba en el mundo contemporáneo. Ese era el mundo que yo conocía, que yo quería, y así me dediqué con ahínco a estudiar todo lo que constituía esta conexión. Cuando tenía 14 años estalló la Primera Guerra Mundial y me preguntaba cómo es posible que por fines que son evidentemente irracionales o por ideologías políticas por las que ningún hombre, si las entendiera claramente, daría su vida, millones de hombres maten a otros millones de hombres, que se hagan matar y deban pasar años en esta situación inhumana para que la cosa termine. Son preguntas que han influido en mi pensamiento. La herencia preburguesa y la guerra fueron las dos experiencias más sobresalientes que influyeron sobre mi pensamiento y mi sensibilidad. El
El escritor Hans-Jürgen Schul le pregunta a Erich Fromm, ¿qué lecturas contribuyeron a fijar sus orientaciones? Erich Fromm responde, hay 2 libros que determinaron mi vida, que por así decirlo me inspiraron. En primer lugar, los libros de los profetas. No digo el Viejo Testamento, porque aborrezco los libros guerreros de la toma de Canaán y no los he leído más de 1 o 2 veces. Pero los libros proféticos y los salmos, sobre todo, aquellos fueron y siguen siendo para mí una fuente siempre viva. Entonces miremos los libros proféticos y los salmos. El hombre debe trascender su narcisismo, su egoísmo, su aislamiento interior y se vacíe totalmente para adquirir total plenitud, como diría el Meister Eckhart. Otra fuente decisiva para mí es un autor al que lamentablemente ya no se le conoce bien. Me refiero a Johann Jakob Bachofen, el descubridor de la sociedad matriarcal. Hace más o menos 110 años escribió su obra principal. Solo hace 5 años que se la tradujo al inglés y ni siquiera completa. Dicho brevemente, la posición matriarcal representa el principio del amor incondicionado entre los seres humanos. Cuando conocí el budismo en 1926, contribuyó para mí una de las grandes experiencias vitales y mantengo mi interés y lo enriquecí con el estudio del budismo Zen. Hablar de algo relevante, auténtico e interesante es lo esencial y gratificante. Para mí hay 2 escritores que son mis preferidos, el maestro Eckhart y Carlos Marx. Nos hemos acostumbrado a confundir a los autores con sus obras. Debemos percibir lo esencial, el todo. El hombre contemporáneo no le interesa tanto ser más, sino tener más. Los seres humanos estamos movidos por múltiples motivaciones y ambiciones y sometidos a variadas contradicciones. Se frustra la vida cuando se persiguen fines en conflicto y no se percibe que se contradicen. Cuando el hombre pierde su equilibrio, el conocimiento de sí mismo y su capacidad de hacer diferenciación, el hombre se enferma, ya no sabe lo que es bueno para él. El hombre debe vivenciar quién es, dónde está y para dónde va. Debe tomar conciencia a través de la práctica del autoconocimiento de la propia realidad y liberarse de las ilusiones engañosas. El hombre se debe liberar de las ilusiones engañosas y también de las pulsiones producidas por la angustia, por la avidez, para poder vivenciar el mundo como objeto de mi interés, de mi capacidad de vinculación, de mi potencia creadora, como un ser humano no alienado. Uno debe comenzar a analizarse a sí mismo, y esta es una tarea que dura toda la vida hasta el último día de la vida. El hombre debe hablar desde su sentir, desde lo que es, de su propia actividad, de los sentimientos que lo agitan, pero no sobre un objeto o una posesión material. ¿Quién es el hombre? El hombre no es una cosa, sino un ser viviente que está siguiendo un continuo proceso
de desarrollo. En cada punto de su vida aún no es lo que puede ser y lo que posiblemente será. Su pensamiento es un instrumento para descubrir la realidad de su propio ser y el mundo circundante. El hombre posee no solo inteligencia, sino que está dotado de razón, con la cual puede llegar a conocer la verdad. El hombre realiza lo mejor de sí mismo cuando se deja guiar por la razón. Muchos pueblos han perecido porque fueron incapaces de liberarse de las pasiones irracionales y dejarse guiar por la razón. Esta es la tarea más importante de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no predecían el futuro, como se supone generalmente que hacen los profetas, sino que anunciaban la verdad. Los hombres están dispuestos a dar su vida por su odio y su ambición, pero también por su amor y su lealtad. El hombre verdaderamente hombre no se deja arrastrar por las fuerzas impulsoras de las pasiones irracionales, sino que actúa con la razón, analizando y aceptando la realidad tal como es. Como el hombre está dotado de razón, puede analizar críticamente su experiencia y saber qué es lo que le sirve a su desarrollo y qué es lo que lo obstaculiza. La alegría es un producto de la razón y el abatimiento o la depresión una consecuencia de una falsa manera de vivir. El Antiguo Testamento reprocha a los israelitas como grave pecado que no tengan alegría en medio de la abundancia. Erich Fromm, El amor a la vida, noviembre del 2022.